Muy buenos días, estimados estudiantes. Para ustedes que por razones y cuestiones que se nos salen de las manos son factores y causas externas que por las cuales no pudieron asistir a la clase en esta mañana, les envío este video explicándole qué fue lo que hicimos. Como tal, no avanzamos en teoría porque sencillamente ya la teoría la habíamos visto en la clase pasada, lo que corresponde a los factores y a la violencia del conflicto armado en Colombia. Lo que hoy hicimos fue iniciar el desarrollo de un taller. Entonces yo estuve colaborando a los estudiantes en el desarrollo del mismo. Entonces en este taller, que yo ya lo publiqué por plataforma en agenda y tareas con fecha de hoy, de esta semana, pues de hoy 13 hasta el viernes 15, podrán encontrarlo. Por favor, desde ya les digo, solamente vamos a desarrollar en este día y en esta jornada los puntos 1, 2 y 3. El primer punto corresponde a dos situaciones o dos factores que generan violencia en Colombia: la pobreza y la corrupción. ¿La pobreza en qué sentido, joven? Toda persona plagada de necesidad, por la misma necesidad, hará situaciones que no son buenas, que no son agradables, que no quisiera hacerlas, pero que la necesidad las lleva a hacer. Entonces, este es un factor que genera violencia. El segundo, la corrupción. Ya sabemos cuánto daño hace, cuánto roban, cuánto quitan, cuánto limitan la corrupción. Y por lo mismo genera violencia. Toda persona que esté viciada o que su trabajo lo haya viciado desde la corrupción genera violencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sencillamente, con sus palabras, jóvenes, explicar cómo estos dos factores, pobreza y corrupción, generan violencia, en el primer punto. En el segundo punto, completar la tabla con el panorama histórico de la violencia en Colombia. Jóvenes, yo les había dicho que sencillamente, pues lo que vimos en la clase pasada es, digamos, como que la violencia en Colombia se desarrolló a partir de 1946. Pero eso es, digamos, como cuando se hizo más visible de cierta forma, o pues cuando ya tuvimos medios de conocerla mejor. Eh, Porque como tal violencia, si hablamos de violencia, tenemos que empezar a hablar desde la conquista, desde la independencia. ¿Por qué? Pues porque para conseguir la independencia sencillamente nos tocó echar mano de la guerra, nos tocó matar gente. Bueno, a los que estuvieron en ese tiempo mataron gente, mataron españoles, mataron soldados para alcanzar la independencia. Entonces desde ahí hay que hablar de violencia y de guerra en nuestro país. Entonces, la primera etapa que vamos a encontrar en el segundo punto es la conquista y la colonia. Entonces hablamos de la época de más o menos 1500 a 1700. Que tienen que poner características y consecuencias de la misma. Les facilito una de la conquista. Entonces, sencillamente, el hecho de que los colonizadores, perdón, llegaron y nos impusieron sus costumbres, sus leyes, sus creencias y demás. Eso es una característica, y como consecuencia, pues un sincretismo que se creó, que empezó a dividir la gente. Por eso existen, ¿no?, que tal religión, que esto, que aquello, que estas costumbres, que estas otras costumbres, que estas tradiciones, que estas otras tradiciones. Y si usted no la respeta, pues sencillamente yo voy a tener que responderle de manera violenta porque está irrespetándome mi idiosincrasia. Así piensan muchos. Entonces esa es una característica de la etapa de la conquista. Se las facilité. La etapa de la guerra de independencia. Entonces ya hablamos de 1800 a 1819, incluso posteriormente, cuando se empezaron a dividir lo que eran departamentos de Colombia, como Ecuador, como Perú, como Venezuela, en fin. Tercera etapa, las guerras civiles del siglo XIX, jóvenes. En 1899 empezó la más grande, la que llamamos o se reconoció como Guerra de los Mil Días, que se desarrolló aquí en nuestro territorio santanderiano. Gran parte de esta batalla o guerra de los Mil Días. Y la violencia como tal, es decir, a partir de 1946, es la cuarta etapa. Eso lo investigan y lo completan en Google, o de acuerdo a lo que ya vimos. Y en el tercer punto, muchachos y muchachas, por favor, explicar cuál ha sido la influencia de los actores en el conflicto armado colombiano. Nos aparecen dos elementos importantes: M19, FARC-EP. Entonces, ¿de qué manera estos dos grupos, al margen de la ley, guerreristas,
influyeron en el conflicto armado colombiano. Positiva o negativamente, usted debe argumentar. Eso es lo que hicimos en el día de hoy, jóvenes. Y en cuanto a ciudadanas, pues sencillamente es desarrollar un taller que también ya les envié de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, que les recuerdo que eran lo de las polis, la polis griega y la polis romana. Entonces recuerden que yo les decía que es un término que se adecuó en Atenas, que en Atenas, en Grecia, se daba toda la parte económica, política, social y cultural, y en Esparta la parte mera y netamente militar. ¿Recuerden eso? Entonces, jóvenes, yo les había dejado un forito. El foro corresponde al primer punto del taller. El segundo punto es lo que les estaba diciendo ahorita, recuerdo en torno a lo que se desarrolló en Grecia, en Atenas y en Esparta, que tienen que responder. ¿Por qué en Grecia, habiendo tanta mezcla, tanto sincretismo y tanta intelectualidad, se sustentaba el trabajo o se sustentaba la economía con la esclavitud? Eso es lo que tienen que responder en el segundo punto. En el tercer punto es tipo ICFES, son 4 preguntitas sencillitas, esa la responden ustedes. Y el cuarto punto es hacer una línea de tiempo. Y eso fue lo que trabajamos en el día de hoy. Es que estén muy bien.